Buenas tardes, señores cronistas oficiales. Hoy, por razones familiares, no nos acompaña ningún miembro del gobierno, normalmente suelen hacerlo, pero circunstancias mandan. Así pues, señores cronistas oficiales, amigos, creo que ya somos, no sé si desgraciadamente o afortunadamente siempre lo mismo, pues casi nos podemos considerar todos amigos conocidos. Bienvenidos una vez más a este aula abierta que patrocina la Universidad Popular, que como todos ustedes saben dirige Don Luis de la Vega, que también por circunstancias familiares pues hoy no nos puede acompañar. Desde los orígenes del ser humano, el agua ha sido un bien necesario e imprescindible para su vida y desarrollo. Además de ser utilizado para reponer líquido en el órgano y alimentar, con el fin de que el agua contenida en ríos y lagunas pueda acceder hasta sus huertos. A medida que estas sociedades la constituyen un mayor número de elementos, va a ser necesaria más comida y por lo tanto hay que aumentar el tamaño de los huertos y por supuesto el consumo del agua. Estas necesidades que imparablemente van aumentando con el paso del tiempo van a necesitar de una ingeniería cada vez más avanzada que llegará a su momento cumbre con la revolución industrial. Es así que el intento por dominar el curso de las aguas en los ríos ha sido un reto permanente en la historia. Estas obras fueron muy necesarias para las tareas tanto agrícolas como industriales. Afortunadamente en Aranjuez todavía podemos contar con la presencia de algunas de estas obras, como por ejemplo la presa del Embocador, mandada a construir por orden de Carlos I en el año 1535, y cuya finalidad no era otra que represar aguas y elevar por tanto el nivel, con el fin de alimentar dos cauces, por la margen derecha el denominado caz del Embocador o caz de la Azuda, y por la margen izquierda el caz de Sotomayor, también conocido como caz de las Aves. Los cauces servían el agua, pero a veces era necesario elevar la misma para cubrir necesidades de regadío o abastecimiento. Para alcanzar cotas más altas del terreno se hace necesario impulsar el agua con una fuerza adicional. Esta fuerza bien podría ser animal o eólica, o bien aprovechando la velocidad de la corriente del agua. Nacen así dos conceptos nuevos como son la noria o acenia y la azuda. La noria se va a identificar como el elemento mecánico que elevará el nivel de agua utilizando fuerza animal o eólica, como hemos dicho, mientras que la azuda se va a identificar como el medio mecánico para elevar el agua aprovechando la fuerza motriz de la misma, es decir, aprovechando la corriente. Es interesante no confundir dos conceptos que por similitud fonética podría dar lugar a ello. Me refiero a los conceptos azuda y azud. Azuda y azud, es decir, lo mismo pero sin la final. Ambos son dos términos castellanizados de la lengua árabe que, aunque tienen que ver con la hidráulica, sus funciones son distintas. El azud es una presa. Así, por ejemplo, en nuestro pueblo, en Aranjuez, identificamos la presa de Palacio o azud de Palacio. Este término se usa muy poco, los antiguos, en fin, los clásicos, Nar y compañía, sí que la utilizan, azud, pero normalmente la presa la identificamos como presa. Una presa es un azud. La azuda, sin embargo, como ya hemos explicado, es un ingenio que sirve para elevar el agua a distintos niveles. Tres han sido las azudas, al menos que yo tenga conocimiento, que se registran en los anales de Aranjuez, todas ellas ubicadas en distintos lugares. Una de ellas en las proximidades de Palacio, de la que no queda vestigio alguno. Estaba en la zona de la ría. La segunda estaba situada en el caz de las Aves. Poco después, antes de llegar a la rotonda, poquito después de la famosa cuesta Revienta-Yeguas, ahí existió una cuya misión era regar la huerta valenciana, la huerta de secano. De esta azuda quedan bastantes vestigios esparcidos por el suelo, queda incluso un pie de una de las columnas que formaba el acueducto.
La tercera y única recuperada, aunque en estos momentos desgraciadamente se encuentra averiada, ya nos la describía don Francisco Nar, en su Guía de Aranjuez, editada en el año 1851, en la que, entre otras cosas, nos comenta que fue construida antes del año 1565. De todo ello nos va a hablar doña Magdalena Merlos en su ponencia de esta tarde, que como saben lleva por título La Azuda de Aranjuez. Magdalena Merlos, por todos conocida, pero como tiene muchos méritos, yo considero que repetir una vez más, no todos, porque si no me les llevaría yo todo el tiempo y no le dejaría tiempo allá para hablar, pero a buena pluma sí que hay que decir que es doctora en Geografía e Historia, con sobresaliente cum laude, premio extraordinario de doctorado por la UNED, con su tesis Aranjuez, imagen de un mito romántico. Una tesis que muchos estamos deseando que por fin se edite, salga a la luz, para devorarla y, lógicamente, adquirir nuevos conocimientos. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, diploma de Documentación Científica, Real Jardín Botánico de Madrid, diploma especialista en Gestión Pública Local, es directora del Archivo Municipal de Aranjuez. Fue representante técnico municipal en el proceso de inscripción Paisaje Cultural de Aranjuez en la lista Patrimonio Mundial. Dirigió el Plan de Gestión de Paisaje Cultural entre los años 2011 y 2015. Es representante del Ayuntamiento de Aranjuez ante diversas instituciones extranjeras o ha sido. En cuanto a su labor docente, la desarrolla como profesora invitada universitaria en la Universidad Carlos III, en la UNED, en la Universidad Rey Juan Carlos. Pertenece a diversos grupos de investigación científica, como Arte y Patrimonio Cultural en la Edad Contemporánea. Es miembro del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, miembro colaborador del Instituto de Estudios Madrileños. Ha sido ponente en cursos y encuentros profesionales nacionales e internacionales, que si digo todos ellos, bueno, pues estaríamos hasta mañana. Bien, y por supuesto ha sido autora de pues, un centenar de artículos, ponencias, publicaciones, entre otros, pues tiene unos libros que yo creo que en el archivo, por lo menos de todos los que de alguna manera han estado aquí dentro, los tenemos. Aranjuez es una fiesta dedicada a la Plaza de Toros, Aranjuez y Felipe II, Aranjuez Patrimonio de la Humanidad, Paisaje Cultural, Aranjuez Urbanismo, Arquitectura y Paisaje, Aranjuez Ruiseñor vive aquí, el Real Cortijo de San Isidro y su integración en el paisaje cultural de Aranjuez, en fin. Y como de lo que se trata es de escuchar a Magdalena, porque ella es la que sabe de esto, yo, sin más, le paso el micrófono, le cedo la palabra y atentamente escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Sí. Bueno, la intención es que aparte de que se vea bien las imágenes, pero bueno, el tema es un poco complejo, yo creo que... Bueno, yo veo esto, no hay problema. Bueno, como decía, el tema pues tiene su complejidad, sobre todo pues para presentarlo, creo que a lo mejor he sido un poco atrevida al elegir este tema cuando Luis de la Vega pues me hizo la propuesta, ¿no?, de la colaboración anual en este ciclo de charlas, coloquio que llevamos yo creo en la tercera edición, desde que lo puso en marcha. Y bueno, también esa intención de contar pues algo que puede ser complicado. Yo creo que el propio Tomás ha hecho ya un avance con la cuestión del término azuda, azul, noria, que yo creo que podemos ir desvelando a lo largo de mi intervención y que luego, como hay una parte del coloquio, pues yo creo que entre todos también podemos intercambiar
intercambiar opiniones. El título de mi intervención, la ciudad, lógicamente también como Tomás ha incluido, hay que encuadrarlo en el marco del tema del agua, de la hidráulica y de la técnica ilustrada. He planteado varios objetivos o puntos a donde quiero llegar para comprender la Azuda, no como un hecho aislado, como un hito dentro del paisaje cultural de Aranjuez, sino su significado, su razón de ser y qué puede representar en el ámbito de los estudios de la hidráulica, de los artificios o artefactos hidráulicos y también el panorama más que español peninsular. Por un lado, se entiende como la culminación de la experimentación técnica sobre un control de aguas de los ríos Tajo y Jarama y que tiene lugar en el real sitio, ¿no? Durante el periodo de la Edad Moderna. Aquí nos tenemos que remontar a la tradición del río Tajo desde los tiempos medievales. Por otro lado, intentar también contextualizar esta construcción en el periodo de los Borbones, principalmente Fernando VI y Carlos III, y teniendo en cuenta el papel de una figura que yo creo que todavía no se ha reivindicado suficientemente en Aranjuez, que es el papel de los ingenieros militares. La profesión, dicho así de una manera rápida, del ingeniero surge vinculada desde los tiempos de Roma, vinculado al ejercicio o al arte de la guerra. Es decir, hay que pensar ingenios, de ahí la palabra ocurrencias, para poder conseguir una serie de logros. De tal manera que hasta que en el siglo XIX se forma un cuerpo de ingenieros como tal, vinculado ya a lo que es la vida civil, siempre estaban en relación con el ámbito de lo militar y el ámbito de la guerra, con independencia de que también se hiciesen otro tipo de construcciones de interés civil, como puede ser el trabajo vinculado al tratamiento del agua. Y también lo que se pretende, pues se ha hecho un trabajo de rastreo documental, que es difícil, como digo, exponer aquí, pero lo voy a intentar, para comprender la Azuda desde el punto de vista de lo que es la tratadística y la teoría hidráulica entre los siglos XVI y XIX, pero fundamentalmente yéndonos a épocas pasadas, como puede ser la propia Roma, la Roma clásica, y en la tradición hispano-musulmana, que no se nos olvide que tenemos en la península, gran parte de la cultura del agua peninsular, porque podemos pensar en las huertas de Levante, parte del trabajo que hizo la cultura musulmana en la península y que a su vez también debía de tratar de romanos, con lo cual hay una confluencia de distintas corrientes que tienen como exponente la propia ciudad de Aranjuez, entre unos de muchos ejemplos, pero bueno, también tiene sus propias características y singularidades en las que me quiero detener. Bueno, la Azuda es una noria giratoria, y de ahí parece una redundancia, noria giratoria, y enlaza con lo que tú has comentado, que sube el agua a través de un acueducto. Su datación originaria es en el siglo XVIII, la primera noticia que tenemos es en 1749, y no necesariamente esa fecha se corresponde con lo que ahora vemos que puede ser la Azuda. Se deterioró con el tiempo, fue transformada a lo largo del siglo XVIII, XIX, dejó de funcionar en los años 20 del siglo XX y ha sido restaurada pues, en los primeros años de la década ya del 10 de este siglo. Cuando hablo de noria giratoria, es una especie de redundancia porque de lo que se está hablando es de una rueda que gira y en el sentido de movimiento horizontal. Es decir, hay otros sistemas de norias a los que hacías tú también mención. Aquí hay, porque, a ver cómo lo cuento, nosotros nos manejamos afortunadamente digo, a la hora de investigar el tema de la hidráulica, con un vocabulario de origen musulmán muy rico, donde aparecen palabras como azud o azuda, que cuando se traslada a investigaciones en otras lenguas tienen que matizar. Entonces, lo que nosotros llamamos aquí azuda, en realidad es una noria que está movida por una corriente de agua, y esta corriente de agua casi siempre es la de un río. Con lo cual, lo que nos encontramos en Aranjuez es que el propio agua que hay que elevar hace las funciones de motor, que también lo ha apuntado Tomás, y no utiliza pues, alguna tradición como lo que entendemos por noria, la que puedes ver en las pequeñas, yo por lo menos de cría, que iba bastante a Andalucía, pues en los pequeños puertecillos había unas norias que eran pues, o bien movidas por animales, o bien casi por artefactos manuales, pequeños motores, pero que lo que hacían era sacar agua del pozo. Ahí estamos ante otro concepto que es el de la suquilla, que lo distingue muy bien en los tratados musulmanes antiguos. Y que eso que nosotros llamamos norias no es exactamente la noria de aquí,
De ahí que el vocabulario musulmán tenga una palabra para norias de esta envergadura, como puede ser la albolafia en Córdoba, que yo creo que conocéis, que está en el propio escudo, las que se ven en la huerta de Valenciana y Murciana sobre todo. Como decía, que exista una palabra que sea la de Azuda y que también tiende a confundirse con la palabra azul. Esto es reminiscencia musulmana y sobre todo en una zona como el río Tajo. El río Tajo estaba documentado pues bueno, desde casi de la época de los taifas, del tiempo de Al-Mamun, este tipo de artefactos, y en testimonios pues, poéticos, por la época de Garcilaso, siglo XVI, en todo el Tajo existía este tipo de ruedas, con lo cual se crea una propia palabra que está muy vinculada al propio río Tajo. O sea, la expresión Azuda incluso es difícil localizarla en ámbitos como Andalucía o la costa de Levante. Con lo cual, esa palabra Azuda, luego, cuando aquí he trasladado a otro idioma, ya tenemos complicaciones, y de esto hablo porque ahora mismo esto forma también parte de un proyecto, de un trabajo que estamos elaborando con la Universidad de Lisboa, donde se está haciendo un estudio conjunto de la hidráulica peninsular, no Portugal por su lado y España por otro, y entonces vamos viendo cómo si tenemos ese tipo de palabras, cuando lo ves que la bibliografía extranjera utiliza términos que no son precisos con los nuestros, y una de las primeras cosas que hay que hacer en ello es precisar esta terminología para saber de qué estamos hablando. No sé si es un poco complejo lo que estoy diciendo, porque da lugar a muchos problemas, sobre todo cuando empiezas a leer y no sabes muy bien lo que quieren decir las palabras, ¿no? Porque tampoco puedes garantizar siempre que el que escribe en un documento esté utilizando la palabra adecuada. Tenemos algún ejemplo. Bueno, como decíamos, viene del vocablo árabe al-sud, que es el mismo origen de la palabra azul, y ya hay primeras formulaciones de tipo técnico durante el Renacimiento, pero que están basadas en la obra de Vitruvio. Vitruvio era un tratadista de la época de la antigüedad clásica romana, que va a servir de base en un movimiento como es el Renacimiento para volver a retomar todo lo que es el origen. Siempre se ha hablado que el verdadero legado de Roma es el de la ingeniería. Hay límites también complicados entre por qué la ingeniería puede ser considerada como arte o no, o realmente es una técnica, ¿no?, al servicio del hombre, pero te puede ocurrir también parecido con la arquitectura, y bueno, es complicado los límites. El caso es que Vitruvio ya describe una noria con mecanismos diferentes, y a través pues, de tratadistas como Sacchi o Ramelli o las máquinas de Besson, pues esto se va adentrando en la época del Renacimiento barroco. Esta es una línea que viene directamente desde Roma. Lo que sucede es que la península va a confluir con la línea musulmana, entonces tenemos productos especialmente singulares. Lo que está claro es que también a nivel de tratadística estas obras debieron ser conocidas por los arquitectos e ingenieros que trabajaron al servicio de Felipe II y sus sucesores. De tal manera que el repertorio y las innovaciones van fusionándose, y si hay un sitio que está considerado, por lo menos a nivel nacional, y yo creo casi con el tipo que estamos viendo peninsular, que es un catálogo de obras de ingeniería, es Aranjuez, lo cual también es una muestra más que nos permite reivindicar ese carácter singular de Aranjuez excepcional, que en última instancia también apoya nuestro reconocimiento como patrimonio mundial. Aquí tenéis en el ángulo de arriba la máquina de Vitruvio, estamos en el siglo I después de Cristo, que está recuperada en una descripción en un tratado del siglo XVI de Pedro Juan de las Tanosas, siglo XVI hacia 1570, que no sé si habéis oído alguno hablar del tratado, el libro de los ingenios y máquinas del pseudo Juanelo. No sé si os suena. Es un libro que durante mucho tiempo se atribuyó al famoso Juanelo Turriano, el del artefacto también para llevar agua en Toledo, y que bueno, las investigaciones ya no tan recientes pues han desvelado que posiblemente sea un tratadista de origen aragonés el que hizo este libro. ¿Qué sucedió? Parece ser que bueno, esto es ya casi chascarrillo. Cuando este señor fallece se venden sus bienes, y una forma de poder vender su tratado, que nunca había llegado a publicarse, es meterle una portadilla diciendo que es de Turriano, de Juanelo. Este ejemplar llega a la biblioteca y se dan cuenta que le pone la portada de un tipo de letra que no corresponde con lo que él había hecho, y bueno, así coló y así lo vendieron hasta que se ha descubierto. Veis que lo de arriba es una rueda, que es, a ver, parece que estoy diciendo una obviedad. Si os fijáis, los travesaños apuntan los radios directamente hacia el eje, muy con lo que entendemos todos por rueda, ¿no? Y no sé si podéis observar, es que al no tener ratón yo no me apaño. Si podéis observar que tiene en todo lo que es la circunferencia, el anillo exterior de la rueda, que tiene pequeñas pajitas.
¿no? Que donde se cogería el agua iría saliendo. Y la máquina de Ramelli es un artificio que se puede vincular más también con el trabajo del panelo. En la parte inferior veis una rueda que elevaría el agua y luego por un canal y a base de también cubiletes que van salvando el desnivel permiten subir el agua. Es decir, esto que estáis viendo, este caminito, este canal sería el equivalente a un acueducto. Que tiene la máquina de Ramelli, pues que no siempre contempla el desnivel de la montaña o la elevación que hay al lado respecto del punto de elevación del agua, con lo cual se está complicando. Si pensamos en el ejemplo de Aranjuez, es que me resulta difícil señalar, mira, si tengo aquí el puntero. Como veis, en el caso de Aranjuez, esta rueda, bueno, lo tenéis aquí atrás, llegaría a este nivel. Con lo cual, si seguimos la horizontal, no hace falta recurrir a estos artilugios, cosa que, por ejemplo, sí que le sucedía en el caso de Toledo, que el desnivel es tan grande que no puedes montar una rueda. Las ruedas, el mayor diámetro de estas ruedas, yo creo que estaban en torno a los 20 y tantos metros. Con lo cual, si los desniveles son muy grandes, el mecanismo de la rueda por sí solo no funciona. Bueno, estos son los ejemplos del tratadista Isaki, que estamos en plena época barroca. Veis aquí un ejemplo, a mí este me resulta siempre muy llamativo, de cómo los artazudes, los cangilones, es que tiene igual la denominación musulmana y la denominación nuestra, vamos, en nuestra lengua, de cómo aquí, si observáis, el agua que viene por este nivel se eleva a esta altura, lo cual permite, esto ya es pura física por el sistema de vasos comunicantes, no soy experta en ello, pero creo que es así, que el agua que llega a una fuente, al alcanzar este nivel, permita dar el efecto del surtidor. Eso también otra de las razones, no solamente sacar agua, sino permitir esa elevación de agua para, en este caso, una función ya no solamente práctica, como puede ser el riego, sino ornamental. Disculpad, es que si ratón la visita se me complica mucho. Bueno, voy a hacer una pequeña contextualización de la zona, también lo que es el marco histórico y geográfico. Bueno, esta es una vista, no sé si la he utilizado en algún otro momento, bastante desconocida más que nada porque es única y es una colección privada de Aranjuez en el siglo XIX, pero donde se puede vislumbrar, estamos en el monte de Parnaso, lo que es todo ese espacio de vegetación circundado pues, por la aridez de la meseta, ¿no? Las distintas elevaciones al fondo de la Sierra de Guadarrama. Y también, como se puede ilustrar, bueno, aquí podéis ver que esto es muy curioso, hablando de hidráulica, y que también está relacionado con la noria de la que tú hablabas. Este es uno de los canales que parte del mar de Ontígola. Ahora estaríamos en lo que es la subida a Ontígola, hacia el mar, y por todo el monte por donde tenemos la urbanización del Mirador. ¿Veis este canal? Que terminaría en la huerta de Secano, cerca de la huerta de Valenciana, bueno, en realidad son sinónimos, y pasaría por el Nuevo Aranjuez. Si conocéis la calle del Mar, en el Nuevo Aranjuez, tiene ese nombre precisamente, ¿por qué? Porque por eso tiene ese trazado que no es rectilíneo, es la calle del canal que viene del mar de Ontígola. O sea, esto lo del mar de Madrid, pues es algo así, el nombre viene realmente del mar de Ontígola y en la canalización que originariamente estaba a la vista antes de que se construyese. Bueno, creo que también en otras intervenciones he hecho mención a esta estructura, ¿no? del paisaje cultural de Aranjuez, que no es solamente el núcleo del palacio y los jardines y el añadido en el siglo XVIII de la ciudad, sino todo este entramado de paseos arbolados y de huertas que lo circundan, y que realmente es lo que hace a Aranjuez más singular. Nos estamos remontando a huertas y calles arboladas que datan del siglo XVI de la época de Felipe II. Aquí podemos ver, como ha explicado Tomás, bueno, no se ve, hacia acá, la marca, aquí estaremos en el Puente de la Reina, estaría el Cap del Embocador y la urbanización de Aranjuez, un sitio que tiene vegetación de ribera y que tiene un río, pero que no es suficiente para mantener todo este arbolado, que es artificial, porque viene de fuera, puede dar la impresión de que ha crecido por sí solo como un verdadero oasis. Llevaríamos por la parte alta, se me pierde. Disculpadme porque con esto no me entiendo.
esta línea superior iría el CAD de la Azuda, que de hecho es el CAD del Rebollo, por todo el acceso todo el Rebollo, por toda esta zona que está al norte del río. Eso es lo que es tan importante y tiene tanto impacto en el paisaje, la propia noria, la Azuda, que a partir del siglo XVIII el nombre de CAD de la Azuda se come directamente al del CAD del Rebollo, porque casi nadie lo conoce. Y por la parte baja pues iría el otro CAD de las Aves. De tal manera que la noria de la ciudad de las Tomas quedaría bueno, pues por esta zona en este canal. Esta es la zonificación de lo que es el paisaje cultural de Aranjuez, creo que aquí lo veis uno de los ejes, las 12 calles, aunque bueno, este real está aquí las vueltas de Picotajo. Veis el entorno, ¿no? Y la línea igual por donde va el río y los espacios que quedan acotados. Esto es más de Antígola. Esta es la realidad actual, una vista desde Google. Cómo se mantiene todavía esta esencia, ¿no? del espacio y la naturaleza ordenada y con dos funciones que la propia Noria nos la va también a fortalecer o corroborar, que es el juego continuo que hay en Aranjuez, que nos han presentado muchas veces como un lugar cortesano, un lugar de diversión. Aranjuez tiene una dimensión desde el propio siglo XVI productiva y también de un laboratorio de inventos y de experimentación. No solamente esa imagen cortesana de los juegos, del lugar donde viene la corte, sino que tiene este trasfondo. Felipe II, y luego, sobre todo en la época de la Ilustración, va a trabajar en esta idea, el uso de la naturaleza, el disfrute de ella, pero también la parte productiva. Esto lo veremos incluso en documentos que la propia Noria sobre la ciudad de la montaña hace mención a ello. Bueno, a nivel del marco histórico y geográfico se puede ver en esta parte superior. Yo creo que esto, no sé si es un trabajo de nuestra querida Josefina Freire, este plano, que ahora mismo lo recuerdo, yo creo que es tuyo, ¿no? Donde viene muy bien lo que es la red de canalizaciones de Aranjuez. Este punto son las 12 calles, como se ve en un punto común, como va una línea de CAD, bueno, aquí se ve con el CAD por la acequia también de Colmenar, y estaríamos, ahora mismo la Noria estaría en este punto, ¿no? Como por aquí va la otra canalización. Y este es un mapa del Instituto Geográfico Catastral, que no se termina de ver bien, pero bueno, en este punto estaría la ciudad. Al final, no pasa, arriba, al final de una de las calles de las 12 calles, que tampoco es casualidad el lugar donde se encuentra. Es decir, es un hito puntual que llama mucho la atención porque se desarrolla en vertical sobre un entramado horizontal que muchas veces nos pasa desapercibido, ¿no? Nos quedamos a lo mejor con el arbolado, que igual tiene un desarrollo en 3 dimensiones, y nuestras líneas de agua, pues aparte de lo que es la corriente del río, queda como más camuflada y no somos conscientes de esta interacción en todo el desarrollo de Aranjuez y la planificación de las vías de agua con las vías de comunicación. Esto es una vista aérea de donde está situada la Azuda. Esta sería la montaña y esto sería la línea del acueducto. Obviamente, así es como se ve en una vista aérea la Azuda. Cuando he estado utilizando también el propio expediente histórico que se realiza para la rehabilitación, pues lo que se mencionan algunos investigadores es que no hay ningún plano donde aparezca el acueducto. Y vamos, yo me hago una pregunta, es que cuando algo lo está representando en planta no te va a dibujar el acueducto, lo que se ve en planta es una línea. Entonces eso nos ha permitido, dudas que tenían de qué época surge el acueducto, ver que las fechas tal vez se puedan retrasar, o sea, ir decir, hacia atrás en el tiempo con respecto a lo que se ha hablado. Hay líneas que hablan pues, de un acueducto que se puede construir en el siglo XIX, pero lo que está claro es que en un mapa como el Domingo de Aguirre lo que aparece ya es esta clarísima línea recta. ¿La veis aquí, no? Se supone que este es el canal de partida y esto sería cómo se salva el desnivel. Vamos a ver más ejemplos. Y que se explican además con el mismo origen de la noria. ¿Cuál es la función de esta noria? No es solamente elevar agua, que también es uno de los errores por el nombre de la montaña. Se viene comentando que su función es la Azuda de la montaña, regar la montaña. Las fuentes documentales nos dicen que no es así.
solamente la idea, de hecho, en la propia historia de la noria, que se han mezclado norias que en un momento dado se han pensado que respondían a lo mismo. La primera función de la noria es regar la calle larga. Es decir, cuando estamos hablando del trazado de Aranjuez, tenemos un núcleo que data de la época de Felipe II, que son las huertas de Picotajo, las 12 calles, y cuando se crea la ciudad, Fernando VI lo que está planteando es un nuevo acceso a Aranjuez. Aranjuez se entraba por aquí, cruzando el Jarama, que es el río Jarama, se cruzaban las huertas de Picotajo, una calle que se llama Entre Puentes, precisamente porque iba del puente del río Jarama. Esto es la puerta de Legamanejo ahora, porque el río Jarama luego se fue bastante más atrás. Y llegaba cruzando el río Tajo hasta las puertas de Palacio. Entonces, con Fernando VI se plantea una entrada alternativa, de tal manera que cruzamos el puente largo, el puente del Jarama, venimos por esta vía, dicho así un poco de manera resumida, se llegaría a Puerta Cirigata, donde la Ruta del Sol, y ahí se abriría la calle del Rey, que por eso tiene ese nombre, que es por donde haría el Rey, y luego como un paso de sirvientes. Bueno, esto con el tiempo se va desdoblando, pero no es tampoco el tema de esta charla. O sea, se parte de una calle primera, luego se hacen dos, de ida y venida. Entonces, lo que es la gente de a pie entraría, en vez de por este punto, vendría por aquí, por las 12 calles, hasta llegar al puente de Barcas. Entonces, esta calle que se traza nueva, que es posterior a la primera, se plantea de árboles, distinto tipo de arbolado. En un momento dado quieren jugar con álamos y con tilos, se dan cuenta que el ritmo de crecimiento de una especie y de otra no cuadra y que quieren tenerlo además, y están trabajando como a finales de 1479 para las jornadas de 1750, quieren tenerlo terminado para cuando vengan los reyes, con lo cual no es decir que lo tengan terminado de plantar los árboles, pero los árboles tienen que tener un porte para que aquello esté bonito. Pero bueno, estas son discusiones que tiene uno de Butelú con los propios ingenieros, que también ha aparecido en la documentación de esta superficie, que era la que estaba planificada en los tiempos de Felipe II para regar este territorio. Aquí lo que hace falta es otro sistema que garantice el riego de este arbolado. Y ahí es donde aparece la ciudad, con esa necesidad, no para regar una posible plantación en la montaña, sino para llevar el agua a lo largo de esta calle y poder mantener este arbolado. No sé si se ve bien. Si veis bien, no sé si tengo otro plano de alcance, que aquí además hay se ve esta línea, estaríamos, mira, este es el plano de Domingo de Arriba, estaría la montaña, la ciudad de la montaña en este punto, está la montaña, y lo que se plantea en un principio, que lo vamos a ver en plano justo de la época, es hacer un ramal del CAD de la que luego se llama la Fuga del CAD del Rebollo, y este ramal vendría por toda esta línea, ¿lo vais viendo? Hasta aquí, a desembocar por aquí en el río Jarama. Y además tendría otra función añadida, varios depósitos por el camino y varios planteles, es decir, que a la vez ese agua serviría para tener viveros, que todavía se ven en este plano, cosa que ha desaparecido. Es decir, ahora mismo, y por transformaciones posteriores, el agua de la montaña prácticamente sube a la montaña y poco más. Y además este camino, que también está mal transcrito en algunos libros, como el tomo este verde, se llama el Camino de Carabajal. Es decir, es el camino hay un camino paralelo al CAD que lleva el nombre del ministro Carvajal, que es el que promueve también esta intervención. Es decir, que de alguna manera, en la misma designación de estas nuevas obras se van reflejando los promotores, ¿no? De tal manera que esto está clarísimamente vinculado a Fernando VI, que es la idea, a la creación de la ciudad, que sabemos que es de la época de Fernando VI, posterior a la creación de Felipe II, y a una entrada pues, con cierto empaque y dignidad que se plantea con muy buen criterio en continuidad con lo de Felipe II con arbolado, pero que hace falta regar y para lo que no había infraestructuras. Veis aquí una fotografía con cierta perspectiva, veis lo que es la noria, la ciudad, y cómo tiene que salvar este desnivel. ¿Por qué? Porque a partir de aquí iría en paralelo a la calle larga, como salimos de Aranjuez, toda esta canalización. Entonces tendría que elevar para mantener cierta altura y poder mantener los propios depósitos. Esto es una vista de antes de la restauración, donde creo que también lo veis. Partiríamos del CAD de la ciudad, el agua con la rueda se elevaría aquí a este canal, vendría por... Es que esto es muy sensible, no estoy yo hecha a ello.
Y en este punto, aquí habría un depósito desaparecido, pero que ahora vamos a ver en planos antiguos, y de aquí saldría el ramal en paralelo. Eso sí, para poder garantizar el... Disculpadme, es que no me hago con esto. Ay, siempre tengo un ratoncillo de mi casa. A ver. ¿Veis, no? Entonces la función es, por un lado, la rueda que eleve y por otro lado, apoyarse en un acueducto. De ahí que vaya salvando el desnivel. Bueno, descripción del ingenio. Los primeros documentos hablan de una estructura de madera. Lo que tenemos ahora es, incluso copiando el modelo de 1902, que es la única fuente, la única fuente gráfica que tenemos de la noria, bueno, prácticamente la única, vemos una estructura de hierro. Sin embargo, en sus orígenes esta noria estaba hecha de madera y además con unas dimensiones se van contrastando las medidas de la rueda a lo largo del tiempo, que esas medidas van aumentando. ¿Qué sucede? Que cuando vemos que la medida de la rueda va aumentando con el tiempo, nos preguntamos si la altura del acueducto era la misma desde el principio. O si al principio no había acueducto, se saltaba la línea con otros mecanismos añadidos que se han perdido, y cuando nos planteamos hacer una rueda más grande, lógicamente si subes a más altura, el canal tiene que estar a esa altura. Entonces todas estas contradicciones son también las que se ha estado trabajando. Y me interesa de esta imagen también que os quedéis, que vamos a volver luego, con la propia conformación de la rueda. Si os fijáis, tiene radios al estilo de las rotas romanas. Se ha mantenido este polígono, está en la rueda como está ahora. Esta es la rueda del proyecto, que veis que aquí hay un entramado de travesaños, en muchos casos son puertas, se llama, ¿no? La línea que va de un punto a una circunferencia. Bueno, que todo esto en el original se ha saltado, y aquí veis, esto forma parte del proyecto de restauración. El juego que hay de líneas. Esto quedaos con ello porque es bastante interesante y creo que es una de las cosas que con la rueda que nos ha montado hemos perdido. Que no se corresponde ni con el proyecto, ni un proyecto que se apoya en los vestigios que había, y que es un rasgo bastante interesante desde el punto de vista de la tradición de las obras de ingeniería. Esto es el punto de arranque del acueducto, donde estaría inserta la rueda. Bueno, esto es un desarrollo de las distintas zonas, y aquí se ve más claro. Veis que aparte del sistema de los radios, lleva un sistema de triángulos invertidos que van complementando la forma. Bueno, esto es tradición musulmana, y esto se ha perdido en la rueda actual como está diseñada. Lo veis aquí también, ¿no? El desarrollo. La pregunta que hacía antes, ¿de qué época es el acueducto? Es del siglo XIX. Hay quien plantea que no existe desde el principio, pero también nos encontramos documentos en los que ya se está hablando, en el propio Álvarez de Quindós hablan del acueducto, y documentos después de la guerra de la independencia, en una restauración, pues en los tiempos de Isabel II también hablan del mal estado de la noria y de que hay que reconstruir el acueducto, lo cual ahí también está llevado. Parece ser que hay una primera rueda que se hace, como quien dice, para salir del paso sin pretensiones, y que en el propio siglo XVIII, época de Carlos III, se haría ya una obra en firme de envergadura, que sería la que se ha mantenido más o menos hasta nuestros días. Por otro lado, si os fijáis en este acueducto, tiene una trama totalmente clásica y romana. O sea, no nos fijemos solamente en la rueda. Veis estos enmarcados, reunidos, y este sistema de arcos de alguna manera enjarjados, es decir, si este es el arco de medio punto, como veis, la rosca exterior del arco, el estrado, no termina aquí como en este lado, ¿os lo veis? Que es como sería el arco a lo que estamos habituados, sino que tendría su desarrollo aquí. Estas son formas que ya se experimentan en los acueductos romanos. El ejemplo más claro es el de los Milagros en Mérida, que haciendo un salto en el tiempo, esta estructura de estos arcos entre pilares es lo mismo que se va a utilizar y va a confiar el mundo musulmán en un edificio como la Mezquita de Córdoba. Las arquerías, si os fijáis, la parte alta, cómo van estos arcos en dos alturas. Es decir, que el modelo de soportar
este tipo de pasos elevados arranca perfectamente de Roma, aunque también hay interpretaciones que luego pasan por el Islam. Todo esto va apoyando esa idea de lo que hace única la ciudad de Aranjuez, y más una construcción que estamos en siglo XVIII, es decir, que es una pervivencia, a lo mejor es un poco repetitiva, de todo lo que se va conociendo de la tradición, tanto del trabajo práctico como teórico, a lo largo de los siglos. Bueno, ya hacía esta mención al Cad del Evocador, que es el que alimenta a... ¿Cad del Evocador? Está bien dicho. Estoy dudando, sí, el Cad del Evocador, pero son todos los nombres que tiene, es que he hecho ahora un viaje en el... Sí, es que sí, el Cad de las Aves, Sotomayor, y ahora mismo se me ha cruzado Sotomayor con Evocador, y he dudado. Un poco. Estos son los planos originarios a los que hacía mención de la época de Fernando VI. Lo he puesto en comparación con el mapa de Domingo, con el plano de Domingo de Aguirre de conocimiento. Bueno, aquí hay una discusión, lo mismo entre distintos ingenieros. Hay una figura que creo que hay que reivindicar, que es Josep Gatuli, creo que es el nombre, Gatuli, que es un ingeniero que había trabajado bastante en Nápoles en el periodo en que estaba Carlos III, todavía del rey de Nápoles, y como ingeniero militar se viene a la península a la corte de Fernando VI, aunque parece que estoy hablando de dos periodos distintos, es el periodo de Fernando VI. Es esta persona, además, que es una figura muy importante en la historia de la ingeniería, porque es de los primeros tratadistas matemáticos, en una escuela que se pretende abrir lo que es una academia de ciencias y de matemáticas, y era el experto precisamente en tratadística de geometría, y que ahí está también el origen de la escuela de ingenieros que luego se va a enlazar, que es el núcleo militar de Segovia. Es decir, ahí se crea la primera escuela de ingenieros peninsular que está vinculada, como digo, al ejército, y la persona que hace estos planos, que creo que es muy desconocida aquí en Aranjuez, es precisamente una de las grandes cabezas pensantes que tenemos en la península a nivel teórico y como matemático. Os comentaba que hay una discusión, pues, por un lado por Gatuli y luego por dos personajes, dos figuras que están aquí, como un maestro de obras, un ingeniero de apoyo. Discuten porque uno tiene una idea muy de lo que es la máquina, pero no tiene en cuenta el terreno. Bueno, tienen distintos debates, pero lo que todos coinciden, que es también una anécdota, y se deja uno de ellos por escrito, es que lo que les duele es que han tenido muchos desvelos para que esto esté terminado para cuando vengan los Reyes, que la jornada de primavera, y que lo que les duele es que quien se lleve el mérito sea el de siempre, es decir, Santiago Bonavía. Y lo dice tal cual. Me dolería mucho que hace Santiago Bonavía, sí, es el gran formador el que configura Aranjuez, pero con el cargo que tiene, pues debía poner la firma a todo lo que pasaba por delante de él. Entonces existen también estas pequeñas, no peleas, sino reivindicación de la autoría, y bueno, de alguna manera yo también quiero hacer justicia a esos otros personajes que no son tan conocidos. ¿Veis este cuadradito? Sería uno de los depósitos, que estarían veis aquí el otro, que estarían en el camino largo hasta el puente sobre el Jarama. Aquí está claro con mucha más precisión en el plano de Domingo de Aguirre. Visto en horizontal, los veis los estanques, ¿no? Entonces la zona de colinas, el CAD que viene del Tajo, y se situaría en esta zona. ¿Por qué? Porque en esta época nos encontramos, no es de elegir solamente dónde colocar la azuda, sino que todo el entramado de calles que lo están articulando se está también revisando. Esto es muy complejo, o sea, creo que se transmita sobre todo la idea de que hay una calle como esta de Malapaga que se replantea, están las 12 calles, y en la conexión de estas calles con lo que hay de épocas anteriores y con lo que va a ser la azuda, se están moviendo las calles continuamente, con lo cual tienen la idea de hacer la noria y no saben dónde ponerla. Y si ponerla al final de una calle que existe o de una calle de nueva creación. No sé si habéis visto ahora cuando entramos a Aranjuez que están creciendo unos arbolitos que parece que están en medio del campo y que no tienen ni pies ni cabeza. Pues se corresponden con una de las vías que originariamente llevaban hasta la noria. ¿Por qué? A lo mejor me repito y viene más adelante. Porque otra de las intenciones, y aquí está la parte lúdica y estética, piensan que este artefacto va a ser muy llamativo para cuando vengan a la corte, y lo que quieren hacer es desde Puerta Cirigata, que es por donde entra el rey, que la reina en coche pueda llegar en pase hasta la noria para ver el funcionamiento de ella. Y dicen, pues vamos a hacer también un camino que lleve hasta la noria, es decir, la función utilitaria, pero también esa parte de diversión.
Entonces ahí están discutiendo, bueno, cómo sean las calles, y ahora mismo el trazado de esa calle está pues totalmente desdibujado y perdido, aparte de que había una pequeña plazoleta, que es ahora casi por donde está la rotonda que nos distribuye y nos lleva al barrio de la montaña. Es decir, que todo eso está por debajo. Entonces, si veis esa callecita en medio, que parece que no se sabe a dónde va y que han plantado ahí los árboles, corresponde a esto. Si no es así, Tomás, corrígeme, porque tú te conoces, yo me conozco esto por metros y tú te lo conoces por milímetros. Veis aquí lo que os avanzaba en el tema de las calles. Esta es una de las propuestas. También estamos en 1749. Esta es una primera, veis la figura de José de Atulí, y luego trabajan Posadas, que sería como el ingeniero, y Leonardo de Vargas, que es el maestro de obras. Posadas es el que protesta ante no me sale la palabra, el gobernador del Real Sitio, diciendo que esto lo estamos haciendo nosotros y que si tiene que trascender el autor, los que hemos sufrido desde hemos sido este equipo. ¿Veis? Otro plano sobre la misma época, donde se ve este trazado de calles, veis aquí las 12 calles, esto sería la Casa de Vacas, y cómo no está del todo alineado, como aquí se produce, esto es uno de los proyectos, un giro en la calle para llevar aquí, pero lo que sí que existe es esta calle, que vendría directa hasta la misma Noria. Pues estas son las calles que ahora mismo se reproducen. Y bueno, un trazado, una triangulación aquí, que los documentos hablan, y aquí está con mucho más detalle, aplicando el puentecillo en la calle Nueva, pues claro, esto no es construir la Noria, o sea, la Azuda y el paso, sino que también hay que hacer los caminos para ir cruzando el canal nuevo por distintos puentes, hacerlo accesible, que todo tenga, y la propia calle, que tiene un desnivel, que también hay planos de ellos, pues ver cómo se va cuadrando una cosa con la otra, pero esto sí que debería. Y por otro lado, urbanismo. ¿Veis aquí? Esto es mi vestigio. Claro, este plano sí que es más inocente, aquí vemos la rueda, es decir, en el plano han tumbado la rueda para que sepamos dónde está, y la salida a este primer depósito. Sin embargo, cuando vemos un plano en condiciones, nunca vamos a ver ni la rueda, de ahí que piense que el acueducto no existía desde el principio. Pero aquí está bien clara la línea recta. Esta línea recta, lógicamente, está marcando un desnivel. ¿Veis aquí las cotas de nivel? Y aquí hay que salvar esta altura, con lo cual, si no era un acueducto, tendría que ser un artefacto bastante parecido. Lo que pasa es que los documentos no hablan del acueducto específicamente. Sí que hablan de arcos o puentes, y luego también la propia terminología en castellano del siglo XVI, según las zonas, como el caso de la Estanosa, se habla también de galipuentes o gallipuentes, que es como se llaman los acueductos, con lo cual hacer esa traslación, esa tabla de equivalencias de un vocabulario a otro, muchas veces es complicado. ¿Veis la correspondencia del detalle de Domingo de Aguirre? Esta sería la Casa de la Montaña, y veis en el plano de Domingo de Aguirre está claro dónde está la Azuda. ¿Por qué? Porque si este es el CAD, aquí sale el canal. ¿Lo veis? Y esto es una línea recta perfecta, con lo cual esa línea lo que está plasmando es el camino del acueducto. Claro, el acueducto dibujado y de una manera como esta rueda tan obvia no, pero está clarísimo que queda aquí. Este sería, veis también la trama de las calles, ¿no? Esta cosa formaría parte de lo que son 12 calles. Otra anécdota también aquí, a propósito de Charles White, porque es este señor de origen francés, es que hace una segunda intervención ya en tiempos de Carlos III, pero estaba detrás del primer trazado de las calles. Lo que pasa es que este señor trabajaba bastante, tenía la sede en Cienpozuelos, no venía por aquí, le hacen varias visitas, y el equipo de Posadas y Vargas, que hemos visto antes, también dice los documentos que para lo que se va a hacer, que no hace falta extranjero, que hay conocimientos suficientes aquí para poder trabajar sin él. Entonces el primer proyecto se hace sin este ingeniero, y luego ya en época de Carlos III pues, se produce una serie de ampliaciones, modificaciones en la presa del embocador y demás. Esto es un dibujo de cómo se va tratando el perfil de la calle Larga. No sé si lo podéis interpretar. Las calles de dobles hileras de árboles, que es la tradición en Aranjuez del siglo XVI. ¿Veis, no? ¿Cómo se van trazando? ¿Lo veis aquí? Los distintos niveles, bueno, los documentos hablan porque en esta zona hay un barranco, que unos primeros planos que traía el francés se habían metido en el barranco, porque claro, no habían pisado Aranjuez y había hecho la línea recta, pero que había que corregir. Pero bueno, todo esto va acompañando el proyecto. Y esto también otra comparativa entre planos, el de Francisco Coello de 1853, donde se vería la zona de
el punto de la zona, veis aquí la parte recta, y veis todo el... no, ya no lo veis. Toda la canalización, todo lo que es el canal, la carcera paralela, y aquí también con curvas de nivel, el topográfico nacional, con la data que no está muy clara, y aquí sí que queda un poquitín más preciso. ¿Por qué? Porque esta línea está punteada, que se correspondería a cada uno de los pilares. Es que la planimetría general se hace a partir del 65, en el plano general, pero no tenía yo precisa la fecha y está con interrogante, pero es posible que sea 10 años antes. Ese cuando se empieza a trabajar. Pero por eso lo tengo ahí con una interrogación, porque no estaba claro que determinadas zonas de lo que es la... Estoy hablando con Tomás, pero bueno, me estáis oyendo. Se corresponden a que todas hayan sido hechas en el mismo año y en el mismo momento. Es absolutamente revisable. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, en esta historia constructiva, ¿cuándo se introduce la rueda de hierro? Porque la primera, los documentos están diciendo que es de madera. Lógicamente, el hierro posiblemente se introduzca después de la Guerra de la Independencia, porque es además una de las características de la innovación a nivel de ingeniería y de arquitectura en el 19, o sea, lo que se llama la arquitectura de hierro, que se va a ver pues, en edificios tan emblemáticos, también obra de ingeniero como es la Torre Eiffel, los primeros puentes de hierro como los de ferrocarril. Es decir, también esta tradición del hierro, el primer puente colgante del puente de Barcas, está muy vinculada a lo mejor como lugar de innovación. Todo aquello que era experimental y nuevo casi tenía su presentación en sociedad en el propio Aranjuez. Y aquí aparece otro elemento que es lo que han visto una gran singularidad, es la función de las palas, porque las ruedas, y claro, esto hay que atribuirlo a la rueda de hierro, porque con madera, vamos, sí se podría haber hecho las cajas. Aquí la singularidad, a ver cómo lo explico, es que cuando vamos a una rueda normal, las palas empujan el agua, la levantan y cae, pero la forma de estos cangilones son a la vez contenedores que la pala impulsa el agua, no va en plano, sino que tiene precisamente una forma curva para aprovechar más el impulso, y a la vez cargan agua. Es decir, no solamente la lanzan hacia arriba, sino que la lleva y luego, como veis, se deposita en el canal en la parte alta. Entonces, estos cangilones son bastante... Bueno, cangilones con J y con G, porque también varía la grafía. Mezcla la función de pala de empujar y a la vez hacer el recipiente. Y aquí vemos lo que os contaba antes, la forma de la rueda. Estos son distintos tipos de ruedas. Está la rueda típica romana. Estas son a lo largo del tiempo. Quien ha estudiado mucho esto ha sido Caro Baroja, quien también entra en toda la terminología de lo de azul, azuda, esclarece bastante. Y vais viendo distintos ejemplos. Este sería el número 5, un ejemplo visto, que es como ha quedado la rueda ahora. Sin embargo, la de Aranjuez, tenéis aquí la que es el proyecto y la que se basa en la fotografía antigua, tendría una forma más parecida a esto o a esto. Estas son ruedas totalmente islámicas. Y ese matiz hispano-musulmán, no nos olvidemos en el río Tajo, la tradición de molinos como los de Buenaventura, la zona de Baldajos, que estaban río arriba, son de edad media cristiana, pero que habían utilizado infraestructuras del mundo musulmán. Y los cristianos, además, que conocían muy bien la técnica, pero que no innovaban, lo que habían hecho era mantenerlos en funcionamiento lo que habían heredado. Lo cual yo creo que ese matiz, esa herencia que viene de la Edad Media, que está tan arraigada a la línea de frontera del Tajo, pues sí que la rueda que tenemos ahora, pues de alguna manera se ha perdido, y más cuando en el propio proyecto de rehabilitación estaba diseñada la rueda así. Que es lo curioso. O sea, lo que nos han puesto ahora, pues han saltado unas cuantas piezas metálicas, y me imagino que vamos a decir que se ha hecho más ligera la rueda, y cuando se pone en marcha pues tiene más posibilidades de que funcione. Si ya encima pesase más, pues, y presupuesto, no vamos a una forma de decirlo con una argumentación técnica, no necesariamente la presupuestaria que me está apuntando Tomás. Y luego, bueno, otra característica también es que es una mezcla de Roma y de Islam, o sea, como aparecen, no solamente los ejes, el eje que cambia el material, en el Islam los ejes son de madera, en Roma son de bronce. Desde los orígenes de nuestra rueda en el 18, el eje ya se habla que es metálico, pero lo que es
es el entramado, va en madera, y luego los arcaduces, que es sinónimo de canjilón, pero que de nuevo, como digo, la palabra musulmana, varía. En Roma son estructurales, es decir, dentro, como vimos en lo de Vitruvio, dentro del mismo anillo van metidos, mientras que en el Islam van como de por libre, más como las norias que luego son de diversión, más sueltos. Entonces la noria de Aranjuez ahí combinaría el modelo en el sentido de los arcaduces, más bebiendo de la fuente de Roma. Estos son ejemplos con los que se puede comparar la rueda de Aranjuez, el de la Almolacia, en Córdoba, también conectadas con un acueducto. La Ñora en Murcia, todas estas han estado rehabilitadas, pero bueno, en funcionamiento prácticamente hasta nuestros días. Bueno, aquí la Ñora, la parte de arriba es como estaba antes de la restauración, y bueno, cómo se ha recuperado. Como veis, el esquema es siempre el mismo, la estructura de ladrillo, para dar paso luego a la canalización o el acueducto. La rueda del monasterio de Rueda, que da ahí el nombre, veis la forma mixta, como tiene los radios romanos y luego los travesaños. Todas estas, además, caso anterior. Las que más se parece, la de Aranjuez, son a norias fluviales. Otra, os decía, de la singularidad de la noria de Aranjuez es que está sobre un canal, no sobre el cauce del río. Con lo cual hay que pensar también en la fuerza de esa corriente, que no es la misma que la fuerza de un río. Va canalizada y cómo garantizas la fuerza de la corriente de un canal por medio de las compuertas y cómo vas reteniendo desde la presa del embocador hacia acá. Porque si no voy a bajar agua con velocidad, la noria tampoco se mueve. Entonces, en un canal es bastante más complicado que en un río. Y sí, claro, si baja mucha corriente, es que me está haciendo apuntes cuando vosotros no... No, decía que todas estas ruedas que hemos visto, desde la más simple a la más complicada, evidentemente porque hay una introducción de un mayor número de elementos. ¿Eso en qué se traduce? En mayor peso. ¿Y por qué tenemos unas ruedas más livianas y otras de mayor peso? Pues porque si tenemos una rueda muy liviana en un lugar en donde la corriente es muy fuerte, esa fuerza motriz va a hacer que aquello no se relaciona, se transforma en un ventilador, ¿no? Entonces necesitamos de una estructura mucho más fuerte, mucho más pesada, para que el giro, lógicamente, hay que tener en cuenta, estamos hablando de madera, ejes de madera, que van empotrados en sistemas de obra, de ladrillo, sufren mucho, lógicamente, rozamientos y demás. Entonces hay toda una colección de ruedas que se aplican dependiendo de la fuerza motriz que va a impulsar esa propia rueda. A poca fuerza, rueda liviana; mucha fuerza, rueda más pesada. La de aquí se hizo porque, bueno, en fin, es una historia. Se trató de hacer una cosa más o menos intermedia en la que efectivamente el presupuesto pues tenía mucho que decir, ¿no? De hecho, ya termino, no interrumpo más. De hecho, algunos recordaréis que en un determinado momento el CAZ pues llevó un mayor caudal y hubo que parar la noria porque la velocidad de giro no estaba preparada para girar a la velocidad que decía, ¿no? Entonces, es un problema que tiene la FUDA actual, que hay que regular muy bien el canal de la China, el canal de la FUDA, para que se mueva convenientemente y no se desequilibre como ha ocurrido. Lo más era que no se también pasado un teléfono, o sea, no lo ha quitado. Bueno, esta fotografía es porque pone claramente arriba donde es, pero si os fijáis en esta inferior, es realmente la rueda de la noria de Aranjuez. Estas son las norias de Jama en Siria, sobre el río Orontes. Se remontan a Bizancio, luego pasarán con la dinastía de los ayubíes siglo XII y XIII y están declaradas patrimonio mundial. Creo que no han sido destruidas porque están en plena zona de conflicto, que son sobre el río Orontes, como os comentaba. Si os fijáis en la fotografía de abajo, que creo que es la que más nos permite ver cómo las similitudes con Aranjuez, lo que estamos viendo es el caudal de un río, no de un canal. Bueno, esto es todo un valle y además, bueno, un complejo, lo veis, ¿no? La combinación con el acueducto, ese acueducto en doble altura, como os decía, que es el acueducto de los Milagros de Mérida y que es el esquema de la mezquita de Córdoba, es decir, los modelos se van sucediendo. A ver, ¿esto qué es? Estamos en Siria, es de la dinastía de los ayubíes. ¿Dónde están sus orígenes? En Bizancio. Bizancio, que es el imperio
pueden llegar a la península, y de hecho es una de las cosas que se está documentando, ejemplo tras ejemplo. Tenemos la doble influencia romana directa y la llegada del mundo musulmán, que ha conocido en la zona de Siria y de Bizancio también Roma. Línea directa y línea de interpretación vía Islam de la tradición romana. Entonces se funda aquí, claro, cuando dices, no, esto es romano, esto es islámico, es que tienen toda una misma raíz. El ejemplo, os he traído aquí, de acueductos, es el gran tratadista también de Roma, Sexto Julio Frontino, que tiene este tratado, ¿no?, del agua de la ciudad de Roma. Esta es una de ellas, de los mayores ejemplos, el Aqua Claudia. Lo que sucede, no sé si este dato se conoce aquí, que de las obras de ingeniería romanas, los ejemplos más destacados los tenemos en la península, en Italia. No sé por qué motivo, tal vez fue el propio Renacimiento que intentó revocar o restaurar, pero los grandes monumentos los podemos disfrutar aquí, pues entre Mérida, Itálica, Segovia, Tarragona. Y bueno, una curiosidad, que esto también induce a error muchas veces cuando se habla, el concepto acueducto. A ver, nosotros lo que estamos viendo es la parte visible de un acueducto. Acueducto significa conducción de agua, que no siempre tiene que ser al aire libre. ¿Veis aquí el ejemplo? Durante unos tramos puede ir subterráneo y durante otros, para salvar el desnivel, van por encima de arcos. Esto es igual que cuando salimos esquema del tren, que a veces pasas por túneles y otra tienes que salvar a las alturas. Lo que ocurre es que la parte más visual y más espectacular a nivel arquitectónico es, lógicamente, la que se ve desde fuera. Y bueno, de nuevo enlazando con esa función que viene desde los orígenes de Aranjuez, de la mezcla del ocio y del negocio, que no deja de ser un principio también de la época de Roma, es decir, el disfrutar de la riqueza, la naturaleza, gozar y además utilizarla como recurso económico y medio de vida, pues os decía, se añade en la época de Carlos III el uso originario de riego de esta calle larga, se incrementa pensando Carlos III que tiene que atender unos pastos para la vacada real. Aquí también hay un jaleo de documentos. ¿Por qué? Porque la vacada real, por lógica, tiene que estar al lado de la casa de vacas, en el entorno de las 12 calles. Sin embargo, se habla de la noria que tiene que regar la vacada real. Y esta vacada real originariamente se plantea que estuviese, no la vacada real, sino la pradera para alimentarlo en la huerta valenciana. Entonces, la lectura de algunos documentos ha dado a pensar y decir, pues resulta que cuando se habla de la noria están hablando de la de aquí, no. Están hablando de la que Tomás ha hecho mención muy al principio, que es la que está en la zona de la rotura, en el otro CAR. ¿Por qué? Porque dicen, lo estamos haciendo para las praderas para vacada. Y dicen, pues está en 12 calles, ¿no? Está en este punto porque era el proyecto originario. Luego alguien con sentido común dijo, es mejor poner los prados al lado donde están las vacas, no en la otra punta del pueblo. Hay que cruzar el puente, pero bueno, estas cosas han pasado y muchas veces sí que hay ejemplos también más recientes de cosas sin sentido. Y luego más adelante ya sí que empieza un planteamiento, que ya nos metemos en el siglo XIX, que es el riego de la montaña. Entonces, si partimos de 1749, que os contaba ese museo lúdico del paseo de la reina, ¿no?, y también la visión de los estanques, igual que ahora podemos disfrutar pues no sé, de cualquier estanque de la época de Felipe II, como pueden ser los de la Casa de Campo, los del Retiro, transformados. Los propios depósitos que se jalonaban a lo largo de la calle larga también daban ayudaban a dar una percepción del paisaje pues mucho más rica, ¿no? Y también de disfrute de los sentidos, no solamente la vista del agua, sino los sonidos. Hay un viajero, creo que es en Simón, no, creo que ese es anterior, no recuerdo ahora quién. Hay un viajero que dice que cuando se va de Aranjuez se va por la noche y se va con el sonido que es de la propia rueda de la noria. Ese dato también nos ha permitido corroborar esas dudas de si existía en una época, si se habían cambiado o no. Hace una pequeña descripción de los propios sonidos, ¿no?, del agua, que están vinculados desde también la época islámica al placer y al goce, pues, en la naturaleza y los jardines. Lo que sí se ha hecho y ya es con esto con lo que voy a cerrar, es una restauración en el siglo XXI, o sea, hace prácticamente nada, donde sí, y es la línea donde están las investigaciones ahora mismo. O sea, cuando investigamos ingeniería del pasado, se está haciendo primero para conocer el pasado, pero no por sí solo. Se ha visto que muchos de los descubrimientos del pasado, sin las técnicas actuales, son perfectamente válidos y vigentes. Es decir, estamos hablando ya de una economía
de desarrollo sostenible. Es decir, ¿por qué introducir, como ocurre en el siglo XX, que es cuando desaparecen las norias, introducir motores cuando la propia ingeniería de toda la vida se ha visto que hace la misma función? Entonces, la propia restauración, una de las cosas que plantea es volver a esa capacidad de las energías alternativas para producir, bueno, como he dicho, energía, no recurriendo a lo último, sino tirando de lo que es la tradición, y es esa armonía, pues de alguna manera, entre utilizar a día de hoy la naturaleza y seguir con los recursos tradicionales. De alguna manera eres fiel con tu pasado y también muy respetuoso con el medio ambiente. Entonces este espíritu sí que está claro que ha presidido toda la obra de restauración, de ahí, no sé, de rehabilitación, no sé si conocéis el parquecito este que se construyó en las inmediaciones. Hace mucho que no voy por allí. Cuando se ve la fuente, y bueno, también contaba con este valor simbólico, ¿no? De alguna manera, pues esta mirada de valorar lo que tenemos heredado de por antiguos y el servicio. Y bueno, simplemente tomar de nuevo, que era el punto de partida, pues la Azuda de Aranjuez, las ruedas hidráulicas o las ruedas de agua, que es como se llaman en otros idiomas, pero no tienen la palabra Azuda. Esta mezcla de combinación de noria y acueducto, un ejemplo también de lo que se llama patrimonio industrial. Destacar la singularidad, ya de por sí Aranjuez es singular, pero cada rincón que vamos viendo tiene su pequeño toque que aporta al todo, ¿no? Su pequeña parte que forma parte de su aportación a lo que es el concepto de excepcionalidad del Real Sitio, pero que casi en cada uno de los detalles de Aranjuez se corrobora. Y bueno, utilizar con la ciudad también como este signo de la antigua, de la tradicional relación desde los orígenes de Aranjuez con el agua. Con esto he terminado. Muchas gracias. Bien, bueno, creo que todos hemos aprendido esta tarde muchísimo de ese evento singular como es la Azuda. Lugar poco respetado, desgraciadamente, todos sabemos las condiciones en las que se conserva, pero que afortunadamente también ahí lo tenemos, podemos disfrutar de él y de su historia. Si hay alguna pregunta, alguna observación, alguien que quiera ampliar conocimientos, que ya será difícil, pero Alfonso. ¿Qué superficie conseguía, más o menos sabéis la superficie que conseguía abastecer, regar con este procedimiento? Superficie en hectáreas, en metros cuadrados, ¿te refieres? ¿No? En principio... La unidad la eliges tú. No, sí, bueno, la verdad es que no sería muy difícil, ¿no? Escoger la calle larga, medir el ancho y el largo y ver la doble alineación que había, ida y vuelta, y estamos hablando... Eso es el origen. El origen, sí. Luego la superficie del entorno de 12 calles, todos los tranzones, pues el proyecto ya los tercero para las cadenas. Exactamente, el origen... Y luego, te interrumpo, y luego el proyecto de riego de la montaña, que no me he metido en la charla, que aparece en documentos que también lo citan, y luego hay una rehabilitación, una recuperación de riego por parte de, no recuerdo su nombre propio, Ahumada. Están los documentos, es a fines del siglo XIX. No es una restauración de esta rueda, es a través de un motor y también de una especie de acueducto, sacar canalización para el riego de la parte de la montaña. Es decir, el mismo CAR, elevar, pero no estamos hablando de la misma rueda. De hecho, hay un proyecto que está en el archivo de Palacio, que si otro día podemos confirmar con las otras ruedas de Aranjuez, que se plantea, porque dicen también que si hay una obra que luego funciona en los años 20, no se refiere exclusivamente a esta, estaría por detrás de las potreras de la Guardia Civil, ahí también queda como un pequeño entramado, y ahí lo que hay es una noria ya que se mueve por bomba de agua. Aquí estamos en los inicios, finales del 19, principios del 20, y la misión de nuevo insisten, desde la zona del Vadillo de los Pastores, lo que se llama lo que va por detrás, subir el agua para regar la montaña, pero eso no está en la función originaria de la ciudad de Aranjuez. Entonces, cuando se han leído los documentos, como digo, en el propio tomo este, parece que hablamos de la misma noria, pero es que el río da mucho de sí para poner distintas norias, cada uno para su propio uso. Disculpa. No, decir que pues eso era un ida y vuelta hasta Ponte Largo, desde más o menos la forma de
grandes. Eso después, como muy bien ha indicado Magdalena, se van ampliando lógicamente las zonas de riego. Hay que tener en cuenta también, cuando hablábamos de la rueda, pensar que en un principio los CACES pues no estaban forrados como ahora, ¿no? Era tierra y bueno, pues, tampoco tenían unos sistemas de regulación tan perfectos como puedan tener actualmente. Que si aquello lo tenemos lógicamente encajonado, pues los sistemas de compuertas van a ser mucho más eficaces que cuando pues el ancho va a depender de la corriente que vaya en ese momento por el CAF, que sea más erosiva, menos erosiva. Entonces, eran elementos, evidentemente, que yo no lo sé, pero estoy seguro que han sido muchísimas las ruedas que ha habido que poner, lógicamente por el desgaste. Hoy el fácil regular, como decía Magdalena, en un canal, pues bueno, tenemos una compuerta, abrimos 3 hilos, 4 o 5, damos un caudal determinado y dependiendo de la estructura, diseño, peso de la rueda, pues aquello se va a mover de una manera determinada. Fijaos que en las fotografías que se han puesto, todas las ruedas que tenían directamente acceso al río eran muy pesadas. ¿Por qué? Porque esa corriente del río es muy fuerte. Entonces ahí no puedes tener una rueda liviana, porque como decía antes, eso se convierte en un ventilador, ¿no? Es decir, eran elementos de madera, estructuras de madera, que durante una época larga del año estaban funcionando permanentemente, sufrían unos desgastes, unos deterioros tremendos. Yo no lo sé, porque tampoco existe documentación al respecto, pero las tendrían que cambiar o cuanto menos reparar. Estoy convencido casi todos los años, ¿no? Después de la temporada de río. En ese sentido, es que no sé si es respuesta a lo que estás preguntando, pero sí ha habido de lo que ha dicho Tomás, hay testimonios de reparación, o sea, en el propio proyecto inicial se dice que se hace una instalación provisional que luego más adelante quieren que sea permanente. La época de Carlos III viene la rueda restaurándola, metida en la casa de vacas, en una casa de vacas antigua antes de que se haga la nueva, y está allí trabajando y es cuando deciden ponerle el eje de bronce. Luego, cuando amplían las praderas, se plantean el diámetro de la rueda, cambiarlo y hacer una nueva, y además incluso en esto el tema de las compuertas, que viene desde entonces, ven que como hace falta más agua, más movimiento, se plantean como cambiar. Yo que no me dedico a la ingeniería, entonces hay cosas que las comprendo pero me cuesta transmitirlas. Plantean un mayor desnivel en un punto dado del canal para que el agua baje con más fuerza y entonces la capacidad de abastecimiento de agua de la noria se incremente. Y luego aparece una restauración, que es la de hacia 1844, que es el informe este que os digo de la época de Isabel II, y ahí parece que está el salto a la estructura de hierro. Es decir, que unas cuantas hay documentadas y la idea de esta rota está deteriorada y hay que recuperar. Más de las que se plantean, puede ser, pero sobre todo en la época primera, más cuando la estructura de madera, una vez ya que pasas al hierro, ¿Hay algún dato de cómo estaban diseñados los cangilones de madera respecto a los de ahora? El diseño, porque claro, cada una de estas ruedas en función de dónde vierte, el cangilón también tiene que ser distinto. La foto de la armería es de 1902. Y si nos fijamos, que además está en esta imagen que está viendo ahora, no es exactamente la forma como lo vemos ahora. Tienen más forma de pala, aunque es cierto que tienen también esa función receptora de agua. Pero no sé si lo veis, ¿no? La parte dentada de arriba son más bien como palas cóncavas, como cucharas, casi más como cucharones de la tradición del Vitruvio que la estructura de ahora. Y de la parte antigua no he visto nada, porque sí lo fijé en eso, Alfonso. En si eran palas normales, que yo creo que sí, al ser madera. Que cuando cogen el agua, la cogen en una dirección, pero la tienen que verter en sentido perpendicular. Con lo cual el diseño del cangilón tiene que coger agua de una manera, pero luego lo suelta por un lateral. Entonces todo ese diseño es complicado de hacer, ¿no? Yo recuerdo cuando estaban trabajando en la obra actual, que el ingeniero que estaba pues, un poco afectuoso
llevando un poco el control de todo eso y el diseño, pues claro, el agua, en un momento en que el agua subía, pero luego salía por donde quería, ¿no? O sea que, y de hecho nunca caía en el recipiente primero que luego lleva al acueducto, lo cual estaba influyendo la velocidad, estaba influyendo el diseño del cangilón. Esto de lo que estás hablando. Claro, eso es, el agua la coge por un lado como pala, pero luego la echa por el lateral. Y entonces ese recipiente había llegado un momento que era peor que un urinario, no había forma de conseguir que entrase el líquido en el sitio correcto, ¿no? Entonces, no me parece complicadísimo. Está buscando otra imagen en ese sentido, pero no, porque de hecho estas son de palas. Era lo que también diferenciaba las ruedas islámicas de las romanas. La islámica se mueve más por pala y al revés, con cangilones sueltos, y estas están más centralizadas también de la tradición romana porque va incorporado el propio cangilón a la estructura de la rueda, que tiene más esta Sí. movilidad dentro que no lo otro que se balancea. Yo no me he fijado, no sé, la de Toledo, la que hay en Toledo. Es que no sé si tenemos aquí acceso a internet. La que han recuperado en Toledo, es que esa ha pasado por varias... Es que también esa tiene muchas historias. Sí. A ver, esa existe de los tiempos de... Está descrita por un viajero, por Al-Idrisi, y es el de la época de Al-Mamun, en las Taifas. Esta rueda es un ingenio que estaba cerca de donde luego estaba el de Juanelo, y elevaba el agua a lo que es el Alcázar, que eran los palacios de entonces. Yo digo la que está al otro Pero lado. que luego la de ahora, la de Safón, es que esa es una reconstrucción y el proyecto es prácticamente de la época de Safón, que es, no sé si os suena la presa de Safón de Toledo, pues donde está la presa, cuando pasamos por el Puente Nuevo, que era una zona de baño, por lo menos cuando yo era cría. Llegando por el puente. Donde ha puesto ahora la noria, que eso estaba desaparecido. Este señor era un personaje, bueno, muy peculiar de la época de Isabel II, tuvo además una vida muy desgraciada, se mató en un par de sus familias cruzando el río, pero bueno, había montado una de las mejores metalurgias en Madrid, las que más exportaba, donde el cuartel de la montaña, y estaba trabajando en los tiempos, por eso es que, claro, la investigación es más de lo que cuento, a la vez que yo calculo que se hace aquí la rueda de hierro, está trabajando en Madrid en dos grandes ruedas metálicas para Aranjuez, para el molino de Aranjuez. Es decir, nos vamos al molino donde Tomás dice que estaba la azuda y otra azuda que los documentos antiguos la llaman, tiene la función de rueda, pero también hace función de mover un molino antiguo que había en el entorno de lo que es el azul de la presa de Palacio. Entonces, creo que lo de Toledo, que además tiene ese nombre, Safón, está vinculado a lo que es ya la construcción y la introducción del hierro en este tipo de construcciones. Y no lo he podido comprobar. Presiento que es contemporáneo casi lo uno del otro y que explica el momento de la Aranjuez. Pero habla de ruedas de molino, dos ruedas además de gran diámetro. Eso aparece, no sé, en prensa de la época. Sí, el diseño de la rueda es mucho más sencillo, o sea, de la estructura de la rueda. Todo lo que son los radios y tal, pues, es más simple que todo lo que se está viendo aquí. No, a ver, no sé a qué te refieres en la foto, los triángulos. ¿Sabéis? La forma triangular. No solamente las anteriores. Creo que hay otra imagen al principio para ver la rueda como está ahora mismo. De nuevo aquí abajo estaría la zona. Bueno, estos son los proyectos. Este es el proyecto de la zona de la montaña, que no coincide con la ejecución del proyecto, con los cambios que pasan del proyecto inicial al proyecto ejecutado. Mira, claro. ¿Veis? Esta es una maqueta, vamos, un dibujo en 3D de cómo iba a ser, y esto es como es la rueda. Parecida a la que hemos visto el modelo, que es la romana, con el pequeño polígono por ahí. Por eso existía, que creo que ese toque de tradición musulmana con lo que se ha ejecutado se ha perdido. Entonces se ha ido a un modelo más simplificado, con cuestiones varias. Yo llevo muchos años investigando porque tengo noticias, pero no lo puedo demostrar. Sé el sitio que es, he hecho fotografías de que existía otra noria que era en la cola alta, el gas que sale
de la Real Acequia de Colmenar y pasa por la parte de arriba del perímetro del cortejo de San Isidro. Bueno, pues ahí había una noria que era de sangre, de animal, que la movía una mula, en ese momento se metía con la mula, y subía el agua a un canal que le llamaba la Caja del Muerto, porque es un canal largo para subir el agua hacia la parte mucho más alta, que es por la zona del cementerio del Cortijo. Y ahí había una noria pequeña, pero no llevo años y no he encontrado documentación ni ningún dato así que yo pueda demostrarlo, pero vamos, vas al sitio y se ve perfectamente dónde ha estado la noria, y además está el canal, que cuando hicieron lo del agua del canal de Isabel II, hacer las excavaciones, se encontró, y eso sí pude ir a hacer fotos, y creo que en una conferencia que di sobre el Cortijo puse las fotos de este canal, que es un canal muerto, era muy largo, era para eso, efectivamente, para subir el agua arriba a la montaña, y ahí estaba la noria. Y se ve el montículo donde estaba la noria, pero no he encontrado documentación ni nada. Para mí esto resulta... no conocía ese ejemplo, que no lo conozco lo que estás contando, pero que... No, nadie. Yo lo hemos pero además yo quiero verlo porque es una noria que había muchas charlas y me hubiese gustado ver las fotos, o sea, si tenemos como yo fotos del canal, sí. El canal, se ve el montículo. Existe el depósito donde vertía, un depósito. Sí. Eso debió desaparecer cuando el instituto parceló el Cortijo, desvió el agua del canal de la Colarca y lo puso más alto. Sí. Y ya regado a la parcela que ya no hacía falta la noria, entonces desaparecería. Ahí sí tenemos planos que se ve muy bien el canal viejo con el nuevo. Sí se ve, ¿verdad? Se ve perfectamente. Pero de la noria no conseguimos... Pero no sabemos cómo era la rueda ni nada. Y eso sí que sería noria, la palabra al-naura, musulmana, noria. Eso es. Que no es que también es musulmana, una azuda, que es esta, que está en el río. Es decir, si la mueve los animales son las norias de toda la vida, la que hemos visto siempre en los huertos de la familia, de los primos. Era la clásica noria. Esto es la noria y decimos, el que después se llama la azuda. Además, otro detalle que se me ha olvidado deciros, que es muy curioso, que es que esta noria, en un momento dado, dicen que hay una tradición que a las norias se les da nombre de mujer. Sí. Y dicen que la de Aranjuez se la conocía por la samaritana. Siempre se ha dicho. Pero eso no es así. A ver, no, os explico. ¿Qué quería decirlo? La samaritana es un modelo de elevación de agua que se utiliza en el río, tiene me parece dos muestras, creo que una es las dos en el Sena, una es para subir agua, creo que es dentro de París, y el otro ejemplo, no sé si está en Madrid o en Versalles. Entonces está decorada con... y además lo he visto luego, o sea, me lo han corroborado los documentos, que está decorada con una imagen de la samaritana, porque los textos bíblicos hablan de la parábola de la samaritana en el pozo, pero hay quien ha leído los textos originales y en vez de pozo la palabra que aparece es noria. Entonces estaba decorada la original con la samaritana, y yo creo que por modas en el siglo XVIII, a mediados del XVIII, cuando tienen el proyecto y que se proyecta en Aranjuez construir una samaritana. No está hablando del nombre de una señora, está hablando de un ingenio que en vez de llamarle azuda o noria está utilizando la palabra de moda de la época por invitación a Francia. Y no por nombre de señora, es por la parábola del Nuevo Testamento. En muchos documentos sí se apoyan en eso, de que se les da un nombre de mujer. Hay muchas en otros sitios, pero es el caso de Aranjuez, que en algún sitio lo leí que dice... En las presas antiguas que existían mucho antes de la presa del Embocador. Mucho antes, la presa antigua también tenía nombre de mujer, mucho antes de la presa que conocemos. Pero no es el caso, Jaterico. El caso concreto de la samaritana es que no es o sea, es la figura, porque se supone que sacaba el agua de una noria, no de un pozo. Muchas gracias. Y vamos con muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues en fin, hablamos de esto, seguiremos hablando por el apunte, además que, como esto es lo que está ahora de moda, ¿no? ¿Cómo se llama la cuestión discente? Aparte de docente, es decir, que hay interacción
se supone que esto es un aula abierta, ¿no? Y que yo aquí de profesora, vosotros de alumnos, cuando los alumnos están enseñando al maestro. Eso, por lo visto, el último en pedagogía va por ahí y me suele ocurrir. Me gusta también estos debates porque me contáis cosas, yo no lo sé todo, y hay cosas que desconozco y yo creo que así vamos aprendiendo, de ahí que sean charlas coloquio y en la medida de lo posible que no sean monólogos. Adelante, Antonio. Sí, muchas gracias, porque ha estado muy interesante lo que se ha hablado, y ya saltando un poco por encima la situación actual, ¿no? Ahora que se ha hablado tanto del presupuesto y lo que esto, el presupuesto tan grande que tuvo, que creo que fueron 3 millones de euros para restaurarla, el jardín, que es una barbaridad si lo vemos actualmente y sobre todo porque no funciona, pero obviando todo esto, lo que sí refuerza una charla tan interesante es la falta que tenemos en Aranjuez y la necesidad de un museo, un centro de interpretación que hable sobre el agua, el Tajo, y lo que eso ha supuesto para Aranjuez, y por lo que estamos viendo, con herencia romana, herencia árabe, para toda la España, ¿no? Para toda la península. Y es una cosa que se echa mucho en falta en Aranjuez, porque si bien el río Tajo es el que hizo que, como tú has dicho, ¿no? Que todos estos árboles, toda esta vegetación que ahora tenemos... Pero no digo yo, lo dice todo el mundo. Sí, pero... O sea, yo repito en ese sentido lo que dice el otro y lo que es una obviedad. Pero que tiene razón, ¿no? Que es una obviedad y a veces lo que vivimos aquí lo olvidamos, y sobre todo el causante, afortunadamente, de esto es el río Tajo, que no haya en Aranjuez un museo de este tipo, ¿no? Con la cantidad de edificios abandonados, muchos de ellos desaparecidos, si me ocurre así muy rápidamente, el motador mismo de la central eléctrica que fue destruida, etcétera, etcétera. Que es una pena, ¿no? Y que ahora que estamos aquí, un poco en familia, pero me consta que estamos gente que queremos nuestro pueblo y lo amamos mucho, pues a ver si entre todos podemos hacer fundir esta idea, ¿no? De que en Aranjuez tengamos una digna representación de lo que supone el Tajo y todos estos ingenios y toda esta cultura para el río y para el propio pueblo. Yo doy mi opinión, bueno, personal, y que en algún momento creo que la he reflejado en alguna charla o en alguna publicación, y que también la plasmé pues, en el tiempo que estuve trabajando en el plan de gestión del paisaje cultural. Primero, por donde van los museos ahora. Los museos no son sitios donde se guardan cosas, sino que tienen sobre todo una visión que es la de darle un enfoque pedagógico a lo que queda para comprender los lugares. Más parecido a un centro de interpretación, pero tampoco. Y lo que yo siempre he impulsado, lo que es mi punto de vista, es que estamos hablando de un concepto que a veces se nos olvida, que es el de paisaje cultural, que es un concepto integral. Entonces, mi opinión, hacer un museo de esto, un museo de lo otro, yo creo que es dispersar. Realmente lo que haría falta no es tampoco un museo del Tajo, es un centro de interpretación del paisaje cultural de Aranjuez, donde se viesen los distintos elementos que confluyen en la configuración de este paisaje, que es singular, porque no puedes separarlo uno del otro. Pero yo creo que hay veces que sí que urge la idea de vamos a hacer un museito, pues no sé, es que también me cuesta hablar de ciertas cosas, pero por ejemplo, para mí lo que hay en la Plaza de Toros, el museo, eso es un museo. Eso es unos cuantos objetos que se han guardado en un sitio y entra la gente y los ve. O sea, un museo tiene que tener un desarrollo didáctico que quien vaya le permite interpretar y construir esa historia, pero desligar el tema de los toros cuando está vinculado a la mejor también desde los tiempos de las ganaderías en el Jarama, forma también parte de nuestra historia. Y aquí no vamos a entrar en si nos gustan los toros o no, sino que es nuestra historia. Y está vinculado también a un río, al Jarama con el Tajo. Es decir, que tendemos todavía a tener una imagen fragmentaria de las cosas, a tratarlas como temas aislados cuando están todos interrelacionados. Y en mi opinión yo creo que lo singular en Aranjuez, precisamente una figura como paisaje cultural, que no somos conscientes de lo que eso significa. Es que es una figura, una catalogación de nuevo cuño. Y de hecho, ahora mismo mucha gente que entra en la lista de patrimonio mundial se están practicando bajo el nombre de paisaje cultural, a ver si entran, porque no llegan a centenar los que hay en el mundo. Por lo cual, ¿por qué no utilizamos esa singularidad? No somos ciudades, tenemos una ciudad dentro. Y hacer esa promoción del paisaje cultural de Aranjuez, donde se inscribe desde el Palacio hasta el Museo Taurino. Entonces yo creo que hay discursos que van paralelos, que no encajan, y en ese sentido, como dices tú, un museo del Tajo, es que yo creo que por sí solo tampoco tendría sentido. O sea, creo que lo que hay que ofrecer es ese Aranjuez, que Aranjuez sin el Tajo no es nada, y el Tajo, como lo conocemos ahora, sin esa intervención del hombre tampoco estaría como ahora.
y no sé, me da la impresión de que no se tiende a trabajar como en trabajos, no hablo solo de Aranjuez, en equipo, interpretar todo a la vez, sino que hay como distintos frentes y un poco también trabajos a veces como del reino de taifas, ¿no? Que hay gente que está especializada en un área, pues no sé, en este caso pues el tema de turismo, el tema de urbanismo, y no se buscan los elementos comunes. O por ejemplo, medio ambiente se nota mucho en las cuestiones de los paisajes culturales. No hablo solo del caso de Aranjuez, medio ambiente va por un lado y urbanismo va por otro. Y no hay manera de que las dos cosas confluyan cuando aquí Felipe II hace tiempo lo tenía clarísimo. Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre esto, pero es mi opinión personal. Yo parto más eso, de un lugar de interpretación del río Tajo, o sea, del río Tajo en el contexto del paisaje cultural, o sea, la interpretación de lo que es un paisaje cultural y el ejemplo de Aranjuez, que además es el primero de España. Yo creo que eso es lo que el mensaje que no vende, no a nivel de turista de paso, turista en el mal sentido del término, sino de turismo de calidad. ¿Qué futuro tiene la FUDA o es el mismo futuro que el presente? Has hecho la pregunta que faltaba y para la que no tengo, yo de luego no tengo respuesta. No hay nada pensado. Sí, es que yo creo que tampoco se sabe muy bien, no sé, podría medio contestarte desde mi punto de vista de lo que yo imagino. Uno de los grandes problemas de Aranjuez es que entran en comunicación, en conflicto, distintas administraciones. Entonces, las intervenciones que se hacen a veces dependen de ayuntamiento, otras de Patrimonio Nacional, otras Comunidad de Madrid, en este caso Confederación Hidrográfica del Tajo. Entonces, hay proyectos que salen adelante, pero si luego no hay tampoco pues planteados protocolos, no sé cómo decirlo, esa confluencia de todas las administraciones implicadas en algo, es difícil que salgan adelante. Entonces, pues no sé, las tareas no siempre se reparten bien y el futuro de las cosas pues se extingue porque a lo mejor se ha hecho una inversión y lo que no se ha proyectado, que es algo muy español, es el mantenimiento de ello, por ejemplo. Entonces yo creo que el problema de la ciudad va por ahí. El mantenimiento y el cuidado de ello. Mantenimiento, sí. Porque no solo está bueno, solo sí, la la ciudad zona por falta de mantenimiento, sino porque tampoco lo hemos respetado. Bueno, esos son los dos puntos del mantenimiento, o sea, por un lado el mantenimiento y luego la educación, o sea, lo que es ese parque, ese trazado que tiene un valor didáctico, pues enseñar lo que es la cultura del agua. Lo poquito que se ve cuando bajan de la montaña está todo que se ha convertido en un graffiti. Pero no tengo respuesta. Yo tampoco la tengo, pero es un ejemplo típico, ¿no? Que se puede marcar dentro de la dificultad que supone gobernar Aranjuez. Y lo digo con cierto conocimiento de causa, porque desde fuera, lógicamente somos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, nos gusta que todo esté en orden y que no haya baches y esas cosas. ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Vamos a ver, en estos momentos en Aranjuez concurren 7 administraciones distintas. El propio Ayuntamiento, Patrimonio Nacional, Confederación Hidrográfica, Canal de Isabel II, ADIF, Comunidad de Madrid y recientemente con la ubicación de la Facultad de no sé cómo se llama ahora, de la Guardia Civil, pues también de alguna manera el Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque por convenio, porque en sus días se hizo así, porque así se quiso, cada una de ellas pues son independientes y están desligadas de las demás. El Canal de Isabel II mañana necesita abrir la calle Abasto porque hay no sé qué y la abre y punto, ya está, ¿no? Patrimonio Nacional necesita hacer no sé qué, pues lo hace y venga, la Confederación Hidrográfica se mete en el río, nadie se entera y hace lo que hace, ¿no? Por ejemplo, aquello fue una circunstancia, bueno, ya que lo ha aludido y yo personalmente pues, estuve involucrado en aquello. Cuando cogemos el tren y vamos a Madrid, ¿verdad? Vemos que hay una valla metálica, ¿verdad? Gallinera, incluso en algunas zonas, exactamente igual que nos la encontramos cuando estamos llegando a Cienpozuelo, no voy a decir a Pinto por no causar de Getafe. Hombre, vamos a ver, está muy bien, ¿no? Que haya una seguridad, cuando ese convoy circula a la velocidad que circule, pues haya una seguridad, pero cuando las cosas
se hacen en Aranjuez. Hay que tener en cuenta que Aranjuez está inscrita desde hace años en una lista y que las cosas no pueden ser igual que se hacen Fuenlabrada, Getafe o donde sea. Bueno, pues aquello, un buen día, yo casualmente, pues, yo voy por ahí dando vueltas por todos los sitios, me encuentro a unos señores con una maquinita que están haciendo un agujero, me acerco, pregunto, no, es que vamos a poner una valla, ¿qué es eso de una valla? ¿Esto qué es? Me voy al ayuntamiento y allí nadie sabía nada, ni el propio concejal de urbanismo no sabía nada. Yo tuve que cogerles, meterles en el coche, llevarles allí y que se enterase. Sí, bueno, pero con esto lo que quiero resaltar es esa enorme dificultad que tiene Aranjuez. ¿De qué manera se podría evitar todo esto? Pues evidentemente pensamos que con el famoso plan de gestión del paisaje. Un sitio, un documento, un lugar en el que todos están implicados, que todos tienen que ver con todo, que el problema es que bueno, eso es tan difícil de conseguir como que de las pocas veces que se ha conseguido sentar en una mesa, el año pasado, bueno, diciembre no, el anterior, por las fechas, el 14 de diciembre famoso, ¿no?, cuando se inscribe Aranjuez, pues el Foro Cívico, el miembro del Foro Cívico, organizamos unas jornadas para impulsar un poco el plan de gestión y demás. Bueno, pues allí dijo que con él no iba a la cosa, que no tenía por qué estar allí y no se sentó. Y allí, bueno, sí, ahora bueno, hay un proyecto para la calle de Guardias que llegue directamente a esta estación, es decir, un proyecto muy bonito, ilusionante y si sale bien pues va a ser una delicia. Bueno, sí, colabora y sí, bueno, nos parece bien, la parte que, pero nada, pues para él es lo que es su ferrocarril, su vía, sus márgenes, 8 metros, ambos márgenes de vías y tal, y no quiere saber absolutamente nada más, ¿no? Así es muy difícil hacer las cosas. Entonces, un ejemplo sangrante, la ría, las castañuelas famosas. La Confederación Hidrográfica dice que su responsabilidad es únicamente determinar el caudal de agua que pasa por ahí, pero que la responsabilidad de esa zona es patrimonio nacional. Oiga, esto es como si aguas arriba, pues un señor tiene la huerta que llega hasta la margen izquierda del Tajo y otro en la margen derecha y le dice, no, la responsabilidad de esto son los propietarios de la huerta que están a un lado y a otro. No, el patrimonio tiene a un lado el jardín de la isla, al otro palacio. Pero bueno, vamos a ver, no, la responsabilidad es tuya, no que es tuya. Bueno, ahora mismo sabéis que hay un problema, hay un canizo que están, pues que ninguno, tú. ¿Y lo limpió este tiempo atrás? Lo limpió el patrimonio porque la Confederación dijo que se desentendía de eso, que se tramó en lo suyo. Entonces, pues cuando vino el rey, ¿verdad?, pues rápidamente trajo los jardineros personal de patrimonio, ¿verdad, Miguel? Pues los personal de patrimonio que se metieron allí con botas y con hoces y demás, y bueno, hicieron lo que hicieron, aunque no sé eso ha vuelto. Resumiendo, es un problema todas estas administraciones que concurren y que, bueno, pues a la hora de hacerse la foto, allí en la ciudad hubo, pero cuando surgen los problemas, pío, que yo no he sido, ¿no? Pero es general. Más. Pues en cualquier caso, recordarles que el próximo 17 de abril, nuestra cronista, voy a mirar si es el 17 de abril, en abril, estamos en marzo. El próximo 17 de abril, a las 7 de la tarde en este mismo lugar, doña Josefina Freire nos hablará de la agricultura ilustrada y pasaremos un rato agradable, como siempre lo somos. Gracias por su asistencia y buenas tardes.